¿Se logra escuchar, doctor? Sí se escucha. Ok. Bueno, entonces para terminar ya, vamos a hablar ahorita de la ciclofosfamida. Como acuérdense que seguimos con los inmunosupresores, que son diferentes medicamentos que por medio de diferentes tipos de vías van a generar la disminución vaya, la interrupción en varias de las funciones de las diferentes células inmunitarias para disminuir como tal el efecto por medio de la fisiopatología que se genera por medio de los anticuerpos, ya sea disminuyendo su acción o segundo también inmunosuprimiendo dichos anticuerpos y no generando que se formen para generar la inmunosupresión. Ahora, bueno, lo primero es, en el caso de la ciclofosfamida, ya es como tal un medicamento que lo vamos a dar como, digamos, segunda o tercera opción, en el cual ya existe una miastenia gravis severa con pobre respuesta a terapia estándar. ¿A qué nos referimos? Significa totalmente a que nosotros ya tenemos, vaya, ya le dimos al paciente los primeros tipos de inmunosupresores, como son los corticosteroides o la azatioprina, que son los preferentes de dar como primera opción a los diferentes pacientes con miastenia gravis, y no hubo resultados claros. Entonces, nosotros ya podemos pasar como tal a dar la ciclofosfamida. O también en casos en los cuales en los que nosotros sepamos que se generó esta miastenia gravis por la presencia de un tumor tímico. ¿Qué es lo que tenemos que tener como consideración en el caso de empezar a dar ciclofosfamida? Pues que lo vamos a dar a terapia de pulsos. Ya normalmente son 500 miligramos por metro cuadrado cada 4 semanas hasta que se genera una estabilización. Eh, Siempre, eso sí, debe de seguirse administrando con los medicamentos que ya tenemos, como serían los glucocorticoides. También tenemos una terapia inmunomieloablasiva de 50 miligramos por kilogramo. Y también podemos usar la dosis cumulativa máxima de vasculitis ANCA positiva, 50-70 miligramos, perdón. Pero como les digo, son medicamentos que ya los vamos a utilizar en caso de que digamos, los glucocorticoides, acetoprina, tal vez alguno que otro anticuerpo monoclonal no funcione de manera correcta y por lo cual ya debamos de incluir estos medicamentos. Posteriormente tenemos a eculizumab, que es como tal otro anticuerpo monoclonal humanizado, el cual va a tener una alta afinidad a la proteína C5 del complemento. Entonces, al unirse a la proteína C5 del complemento, va a inhibir la escisión enzimática de toda la cadena de lo que sería el complemento, por lo cual no va a permitir que se divida en C5A y C5B. Al momento en que hace esto, previene que la quimiotaxis inducida por C5A, si se acuerdan que casi la mayoría de las proteínas del complemento que quedaban con la parte A eran anafilotoxinas, las cuales iban a llamar a más células inflamatorias para generar una cadena proinflamatoria, no permite que se genere este llamado de células proinflamatorias y aparte también no va a permitir que la subpartícula C5b se una a nivel de lo que sería la célula y posteriormente la destrucción de esta. Entonces, vamos a hacer que en total el paciente no pueda generar esta respuesta por parte del sistema de complemento que tiene mucho que ver con la enfermedad, como ya lo habremos comentado anteriormente. Aparte de ser utilizado para esta enfermedad, como sería Myasthenia gravis, también son utilizados para otras patologías, como sería la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome urémico hemolítico atípico. La miastenia casi siempre se utiliza para miastenia gravis generalizada refractaria anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positiva. Ahora, en otros casos también existe el recambio plasmático e inmunoglobulinas. En el caso del recambio plasmático de inmunoglobulinas, aquí vamos a utilizar otros tipos de medicamentos que nos van a servir totalmente para casi siempre estabilizar al paciente anterior a algún tipo de procedimiento o cuando se encuentre en un estado agudo de la enfermedad, vaya. ¿En qué va a consistir esto? Lo que nos va a servir es para evitar como tal
crisis miasténicas. Como ustedes saben, uno de los principales problemas a nivel de la patología es que exista alguna alteración a nivel de los músculos accesorios, o bueno, o de los diferentes músculos que existen para el proceso de la respiración, que esto es algo vital ya en un paciente con un avance total de la enfermedad, por lo cual casi siempre damos, como les digo, estos medicamentos cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento en el cual queremos o tres cosas. Uno, disminuir los síntomas de los diferentes medicamentos inmunosupresores que ya comentamos. Segundo, vamos a generar que el paciente se meta a una operación, más adelante hablaremos de ella, que sería la timectomía, para disminuir estos síntomas de manera permanente, por lo cual primero necesitamos utilizar estos tipos de inmunoglobulinas, ya sea endovenosas o también las inmunoglobulinas, los otros tipos de inmunoglobulinas plasmáticas que nos van a servir en total para disminuir como tal la carga que trae el paciente, para que tenga un tratamiento correcto o un proceso correcto al llevarlo al quirófano, o también posterior al tratamiento quirúrgico, para disminuir como tal lo que haya quedado por parte de, de los diferentes anticuerpos. Y por último también es para casos graves, como les digo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la opción más común, en la cual es reducir el tiempo de ventilación mecánica en crisis miasténicas. Entonces, pues obviamente, como les digo, lo que va a generar estas inmunoglobulinas endovenosas es afectar la inmunidad humoral y celular a través de múltiples vías. Por ejemplo, van a suprimir la producción de anticuerpos, tiene actividad antidiotipo, van a interferir con moléculas coestimuladoras, perdón, y también van a inhibir la activación del complemento, que también es vital, como ya lo hemos comentado. Y también va a inhibir, obviamente, al inhibir el complemento, la formación del complejo de ataque de membrana. Como ya saben, que se va a generar un poro normalmente por el complemento, un intercambio electroquímico y posteriormente, pues, va a generar la destrucción de la célula, de las diferentes células. También puede modular la expresión y función de diferentes receptores, de las diferentes células T, tanto células T como células B. Y en sí, para eso nos va a servir. ¿Cuáles son las consideraciones? Debemos de dar una dosis diaria recomendada de 0.4 miligramos por kilogramo día por 5 días o 1 gramo por kilogramo día por 2 días. Si después de que hayamos aplicado estas inmunoglobulinas endovenosas persisten los síntomas, podría utilizarse una segunda dosis o ahora un recambio plasmático terapéutico, que esto nos daría en total, pues, como les digo, la remisión por parte de los diferentes síntomas que tenemos con la miastenia gravis. Ahora, también existe aparte el recambio plasmático terapéutico. ¿En qué consiste este? Va a remover los componentes no celulares de la sangre, ya sea por centrifugación o separación plasmática, y esto va a hacer que disminuya en gran parte los diferentes anticuerpos. Preferentemente está recomendado para aquellos que tengan miastenia gravis seronegativa y miastenia gravis contra anticuerpos MUSK. Y también no está muy recomendado que nosotros hagamos varios recambios plasmáticos para obtener una inmunosupresión prolongada. Como les digo, lo que siempre queremos con este recambio plasmático terapéutico o con las inmunoglobulinas endovenosas son los tres puntos que ya les comenté. Para una operación, posterior a una operación, también para en cuadros de crisis en los cuales ya estemos teniendo una afección total y requeriramos disminuir la acción de los anticuerpos, o por último también en momentos antes de comenzar como tal la terapia inmunosupresora, ya que esto va a disminuir también el efecto de los diferentes síntomas de los medicamentos. Ahora, las consideraciones del recambio plasmático terapéutico son las siguientes. Existe un esquema típico que es de 6 a 8 recambios de 1 a 1.5 veces el volumen plasmático, interdiario también hasta lograr la estabilización clínica. Y lo que debemos de hacer cuando se esté generando este proceso es monitorizar al paciente, ya que como estamos generando el recambio plasmático terapéutico, no únicamente se lleva las inmunoglobulinas que tengamos dentro del torrente sanguíneo, sino también genera la depresión temporal de factores de coagulación, lo cual también podría generar que el paciente pueda tener algún proceso en el cual no esté generando la coagulación de manera correcta y podría generar algún problema de hemorragias o algún proceso que tenga que ver con la disminución de la coagulación.
Por último, existen los procesos quirúrgicos y el único proceso quirúrgico que nos menciona la bibliografía es la timectomía. En el caso de la timectomía, se da casi siempre para miastenia grave severa con pobre respuesta a terapia estándar y la miastenia gravis que esté totalmente dirigida o originada por tumor tímico. ¿A qué nos referimos? Ya utilizamos todos los inmunosupresores comentados anteriormente, ya utilizamos la terapia antiacetilcolinesterasa, ya utilizamos todo lo demás y no funcionó de manera correcta. El paciente sigue remitiendo con los diferentes síntomas que ya nos comentaron, está afectando su día a día y no puede tener una vida común o lo más común posible, vaya. Digamos que es una enfermedad muy severa. O segundo, también tenemos el cuadro de miastenia gravis y existe un tumor tímico el cual está generando la producción abundante por parte de células T y de células B que posteriormente van a generar la producción de los diferentes anticuerpos. Entonces, en estos casos sí es necesario la timectomía. ¿Qué es lo que tenemos que tener como consideraciones? Bueno, timectomía, como ustedes ya saben, simplemente es la resección del timo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos de tener en el caso de una timectomía? Realizar previamente una tomografía de tórax con contraste, esto para verificar totalmente en qué lugares se encuentra como tal el tumor, vaya, y también para reseccionar completamente, pues, el timo y no tener, vaya, una información preoperatoria, vaya, para el proceso posteriormente quirúrgico. Hay que programar la operación cuando la condición clínica del paciente sea óptima. ¿A qué nos referimos con esto? Que los diferentes síntomas que se presentan a nivel del paciente no estén de manera abundante y también, pues, hay una remisión por parte de los diferentes anticuerpos. ¿Cómo logramos esto? Ya lo comentamos anteriormente, por recambio plasmático terapéutico o por inmunoglobulinas endovenosas. Estas van a disminuir todos los síntomas y también van a disminuir gran cantidad de los anticuerpos que se encuentren dentro del paciente. También debemos de valorar el progreso reciente de la enfermedad, los grupos musculares afectados, comorbilidades y pruebas de función pulmonar. Como ustedes saben, estos pacientes ya en un estadio un poco más severo, pues van a tener la afectación casi siempre de los diferentes músculos respiratorios, ya sean accesorios o los principales, y pues lo que queremos es que no exista como tal este tipo de afectaciones, ya que podrían afectar también en el proceso de la anestesia anterior al proceso quirúrgico. Y luego de la cirugía también hay que tener una temprana evaluación por el anestesiólogo para ver que todo se encuentre de manera correcta a nivel de las vías aéreas. Si hay empeoramiento de la respiración, debe considerarse ya plasmaféresis inmediata. Esto para obviamente disminuir todos los agentes, vaya, o todo el efecto fisiopatológico que serían los diferentes anticuerpos, que están generando todavía afección a nivel de los diferentes músculos respiratorios y posteriormente que están generando esta afección a nivel de la respiración, vaya. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que se ha reportado que la timectomía es más eficaz en la miastenia gravis cuando se realiza tempranamente la enfermedad, o sea, dentro de los primeros 2 años de seguimiento. O sea, un paciente que tenga 2 años de seguimiento con miastenia gravis, es posible que tenga mejor resultados de esta operación a un paciente que lleve más. Y también pacientes que sean jóvenes. ¿A qué nos referimos con jóvenes? Menores a 45 años. Y por último, también pacientes que tal vez lo tomen como una vía principal, que no hayan recibido durante mucho tiempo terapia inmunosupresora, ya que la terapia inmunosupresora hace que como tal la enfermedad se estabilice a cierto punto y genere, digamos, resistencia posterior al proceso de la timectomía. Bueno, las pautas mencionadas a continuación son tomadas de la revisión de guías internacionales en las cuales pues se basó para elaborar un flujograma para el manejo de miastenia gravis. ¿Podrías cambiarle, por favor? Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de miastenia, se debe iniciar el tratamiento con piridostigmina, o sea, iniciar el tratamiento con inhibidores de acetilcolinesterasa. Aunque si tiene timoma, se debe realizar una timectomía si la enfermedad es de inicio temprano, como ya se comentó anteriormente. Si se alcanzó el estado de mínima manifestación, pues se continúa con el tratamiento. Pero si los síntomas no se alivian con estos medicamentos o si el tratamiento es insuficiente y no se logra el tratamiento, digo, el estado de mínima manifestación, se debe combinar con
glucocorticoides orales bajo el régimen de días alternos para disminuir el riesgo de que el paciente empeore durante el inicio del tratamiento. Esto porque de un 40 a 50% de los pacientes pueden empeorar y pues se debe considerar el uso de algún otro inmunosupresor. Si el uso de glucocorticoides no resulta en un buen control de los síntomas o es necesario el uso de dosis altas, se debe iniciar el tratamiento con un ahorrador corticoide como la azatioprina. La siguiente, por favor. Si hay un buen efecto clínico, después de estos cambios se continúa con el tratamiento y si no es así, se inicia micofenolato si los síntomas son moderados y el rituximab se inicia, o bueno, se debería considerar como una opción terapéutica temprana en los pacientes respuesta, lo siento, no satisfactoria a inmunoterapia inicial. Si el efecto es suficiente, pues no se continúa, si el efecto es suficiente, se continúa con el tratamiento. Si no, se inicia con otro inmunosupresor o se reevalúa el diagnóstico de miastenia. La siguiente, por favor. En cuanto a la miastenia gravis en el embarazo, este se debe de planificar desde temprano para minimizar el riesgo para el feto. La madre con miastenia debe tener un buen control de la enfermedad antes del embarazo, teniendo un manejo multidisciplinario, el cual debe ocurrir durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. La mayoría de las embarazadas permanecen estables durante el embarazo, pero es más probable que empeoren durante los primeros meses postparto. La piridostigmina oral es el tratamiento de primera línea en las embarazadas. Sin embargo, los inhibidores de acetilcolinesterasa endovenosos pueden producir contracciones uterinas y pues por lo tanto no se deben usar durante el embarazo. En cuanto a la prednisona, pues es el agente inmunosupresor de elección durante esta etapa, durante el embarazo. La siguiente, por favor. La azatioprina y la ciclosporina son relativamente seguras para mujeres embarazadas que no tienen control satisfactorio con corticosteroides. Uno de los medicamentos contraindicados durante el embarazo es el micofenolato porque aumenta el riesgo de teratogenicidad. El recambio plasmático terapéutico o inmunoglobulinas endovenosas son útiles cuando se requiere una respuesta rápida al tratamiento durante el embarazo. La tomografía computarizada de tórax para cuestiones de la timectomía debe posponerse hasta después del parto, igual que pues este proceso quirúrgico. En cuanto al parto vaginal espontáneo, pues este debe ser el objetivo y debe motivarse activamente. El sulfato de magnesio no está recomendado para el manejo de eclampsia en pacientes con miastenia. Sin embargo, los barbitúricos y la fenitoína usualmente son el tratamiento adecuado. Todos los bebés nacidos de madres con miastenia gravis deben ser examinados buscando evidencia de debilidad miasténica transitoria y debe haber acceso rápido al auxilio. Y bueno, la artrogrifosis fetal es una complicación rara, pero es reconocible en bebés con madres que tienen miastenia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, pues el curso natural a largo plazo de esta enfermedad es muy variable. La debilidad máxima ocurre dentro de los primeros 3 años en el 70% de los pacientes. Hace 50 años la mortalidad durante las crisis miasténicas alcanzaba de 50 al 80%. En la actualidad solamente alcanza el 4.47%. La remisión espontánea a largo plazo ocurre en aproximadamente del 10 al 15%, así casi siempre en el primer o segundo año de la enfermedad. La mayoría de los pacientes con miastenia desarrollan progresión de los síntomas clínicos durante durante el segundo y tercer año inicial. Sin embargo, pues la progresión no es uniforme, como se ejemplifica con el 15 al 20% de los pacientes con síntomas solo oculares y en los que tienen remisión espontánea.
Y la siguiente. Pues eso sería todo por nuestra parte. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen tema, muy explicado el tratamiento, que como ustedes ven, pues es muy variable, dependiendo muchas veces de cada paciente. Como dicen en medicina, no hay enfermedades sino enfermos. El día de, les mandé sus calificaciones, vamos a hacer alguna corrección con las de ustedes y ya vamos a tener fecha finales de noviembre del segundo parcial. Les pediría por favor si me pueden empezar a mandar por WhatsApp preguntas con de opción múltiple. Perdón, para que podamos ya empezar a hacer el examen y nos veríamos hasta el día lunes, por favor. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Alguna duda? Disculpe, doctor, ¿qué día dijo usted que nos iba a dar las calificaciones? Ya se las mandé hoy, se mandó su compañera por correo. Ah, ok, doctor. ¿Y hasta Sí, qué fecha por tenemos correo. para enviarle las preguntas? Por el WhatsApp, por favor. Pues miren, de preferencia la próxima semana, porque el examen sería a finales de noviembre. Doctor, disculpe, ¿estaría bien que concentráramos las preguntas en un solo archivo para que no se perdieran? De acuerdo, doctor. Claro que sí, me parece bien. Y nuevamente con los nombres de ustedes, porque pues obviamente esto va a mejorar toda su calificación, que aunque la mayoría sacó 10, ¿verdad? Pero bueno, los compañeros que van a mejorar su calificación. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Okay. No, al contrario, gracias a ustedes y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Pase excelente fin de semana, doctor. Hasta luego.